hablando de este capítulo 3 de Éxodo, capítulo 3, verso 12. Aleluya. Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Y cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviré a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, diga, y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le respondió Dios? Aleluya. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aleluya. Esto está tremendo. En el capítulo, hoy le pongo como tema: yo soy. Yo soy el que soy. En este capítulo 3 dice que a Moisés estaba atendiendo las ovejas de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. Y él estaba muy ocupado en atender las ovejas. Y mientras atendía las ovejas llegaron hasta el monte de Oré, monte de Dios. Y mientras las atendía, él vio que una zarza empezó a arder. Él muchas veces estaba en el campo y nunca había visto una zarza arder de esa forma. Cuando él se acerca a la zarza, de en medio de la zarza, el ángel del Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Santo. Moisés tenía una vida normal. Él ya llevaba muchos años que se había ido de Egipto. Hizo su vida. Estaba ocupado en sus quehaceres. Y vuelvo a repetir esto y creo que es algo que Dios le está diciendo a Kingdom Church. Cuando Dios interrumpe y Dios en su agenda dicta una fecha para un propósito. En la agenda de Moisés era cada día salir al monte, atender, a pastorear las ovejas. Ese era su compromiso del día a día. Estaba comprometido con eso. Pero en la agenda de Dios, Dios veía los gemidos que estaba teniendo el pueblo de Israel. Estaba gimiendo el pueblo de Israel, estaba siendo oprimido por sus enemigos. Y como estaban cautivos, ellos estaban lamentándose en ese momento. Y en la agenda de Dios estaba Moisés. Diga, en la agenda de Dios estoy yo. En la agenda de Dios estaba Moisés. En la agenda de Dios estaba Jeremías, cuando le dijo Dios: no digas que eres niño, porque desde el vientre de tu madre te conocí. En la agenda de Dios estaba Jeremías, en la agenda de Dios estaba Isaías, estaban aquellos grandes profetas de Dios, y en la agenda de Dios estamos nosotros.
Todos nosotros estamos en la agenda de Dios. Y Moisés, en su día cotidiano, estaba ocupado. Y Dios interrumpe la agenda de Moisés para hacerle un llamado en el cual, cuando Dios se manifiesta la zarza, cuando Moisés se va a acercar, Dios, que es un Dios santo, 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 y habita la santidad, y el monte era monte Oreb, monte de Dios, cuando se iba a acercar le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. Yo he visto la aflicción de mi pueblo y quiero que vayas donde Faraón y le diga que deje ir a mi pueblo. Y ahí entra Moisés. Imagínense, Moisés se había escapado de donde se fue, huyendo. Tenía ya un récord y tenía que volver. Ya habían pasado tiempo, ya los faraones que se habían muerto, pero habían otra descendencia y otra gente que todavía sabía que Moisés había huido. Entonces, Dios le da esta difícil tarea a Moisés para que Moisés fuera. Él empieza a poner peros, pero es que soy tartamudo, es que no soy torpe en hablar, en palabra, y empezó él a querer zafarse del propósito de Dios. Pero cuando Moisés le dice: está bien, yo voy. Si dice el pueblo: ¿quién me ha enviado? ¿Qué le dirás? ¿Qué le dirás? Y ahí es donde está esa palabra que en este versículo dijo el versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que he aquí que llego yo delante de los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ellos sabían: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? Le hace una pregunta. Si ellos me preguntaren, ¿qué les responderé? Es una pregunta que también nos podemos hacer nosotros con nuestros hijos. Si nuestros hijos nos preguntaren: ¿cuál es ese Dios tuyo? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué le responderás? Él le dice: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese es, yo soy el que soy, es un nombre divino. El nombre de Dios divino, que habla con Moisés y le declara ser el eterno. Él le declara a Moisés ser el eterno. Si te pregunta el pueblo de Israel: ¿quién es el que te ha enviado?, le dice: el eterno. El eterno me envió. ¿Cuál es su nombre? El eterno. Ellos sabían que cuando Moisés le dijera el eterno, ellos entendían que fue el que fundó todo lo que está aquí abajo. Ellos sabrían que fue el Dios que cuidó a Noé en el arca, que preservó los animales. Ellos sabían que fue el Dios que sacó a Abraham y lo bendijo. Ellos lo sabrían. Cuando ellos se ponían a meditar
en los patriarcas, en sus padres. Ellos sabían el Dios que había tenido sus padres en una ocasión. Así debe de tener toda la familia. Conocer el Dios que tienen, mostrarle a nuestros hijos el Dios que tenemos, y que no importa si partimos de esta tierra, la mejor herencia es que ellos conozcan a tu Dios. Porque no importa la escasez, en los momentos difíciles, en los momentos de la enfermedad, ellos también mirarán al cielo y dirán, Él es el que es. Yo le sirvo al gran yo soy. Aleluya.